Hola amigos, en este video veremos cómo convertir un fasor de modo rectangular a polar o de modo polar a rectangular. Bien, por decir, si nosotros tenemos un fasor, por decir 10 a un ángulo de 30 grados, fíjate que la calculadora lo tengo en grados, configurado en grados hexadecimales. Si no pulsas aquí y lo conviertes en otro modo. Bien, nosotros primero aquí tenemos un fasor en modo polar. Supongamos que nosotros tengamos otro fasor en modo rectangular, por decir 14,15, y tenemos esos dos fasores. Fíjate que acá tengo un número o un fasor en modo polar, y acá tengo otro fasor o número complejo en modo rectangular. Al representarse así en la calculadora, te podrás darte cuenta que la calculadora no tiene un modo que se llame polar. Por tanto, cuando tú ingresas un número en modo polar y en modo rectangular, como nosotros estamos acostumbrados, la calculadora lo muestra tal como está, ¿no? Y nosotros, si nosotros queremos convertir de un modo a otro, necesitamos hacer un programa para que esa conversión se realice. Pues la calculadora no tiene implementado esos modos que te indiqué hace un momento. Yo hice un programa bastante pequeño, y vamos a invocarlo para convertir estos números en modo polar o rectangular según sea el caso. Ponemos acá, presionamos en catálogo, transformar, trans, y convertamos primero el primer número complejo. Si yo presiono enter, obtengo el número convertido a rectangular. Si yo invoco de nuevo y le doy de argumento el número rectangular, lo que hará será convertirlo a modo polar. Entonces, como te podrás darte cuenta, este programa es bastante útil en ese tipo de casos cuando nosotros querramos convertirlo de un modo a otro. Este es el mismo programa, ¿sí? Bien, lo que veremos a continuación es el desarrollo del programa. Para poder... Bien amigos, hace un momento habíamos visto cómo convertir un número complejo de modo polar a rectangular o viceversa por medio de un programa. A continuación lo que veremos es el desarrollo del programa. Pulsamos Shift y la tecla 1 para ingresar al catálogo de programas. Pulsamos Nuevo. Le damos un nombre a nuestro programa. Por decir, yo le pondré Convert. Así, Convert. Presiono OK, presiono OK. Bien, como tú te habrás dado cuenta, este programa funciona cuando tú le das de argumento, ya sea un número polar, un número complejo en modo polar o rectangular. Lo convierte al contrario, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos darle a nuestro programa un argumento. Yo le daré de argumento Z0. ¿Por qué Z0? Ya vimos en los videos pasados acerca de fasores que la calculadora HP Prime utiliza las variables de Z0 hasta Z9 exclusivamente para números complejos. Así es como funciona. Y en este video y en este programa nos valdremos de estas variables para poder usarlas o poder trabajar en nuestro programa. En este caso Z0 será el argumento de ingreso, el número complejo en modo polar o rectangular. Bien, lo que haremos a continuación será crear una variable local que se llame, por decir, texto complejo. Esta variable local texto complejo le asignaremos un texto, pero no un texto cualquiera, sino el texto que representa Z0. En otras palabras, al hacer esto, estamos convirtiendo Z0 en un texto. ¿Esto para qué? Bien,
Fíjate, ¿cómo sabremos nosotros que Z0 es un complejo polar? Fíjate acá, este número en modo polar y este otro en modo rectangular. La diferencia entre ambos es este ángulo, es este símbolo de ángulo. Entonces, en nuestro programa, si este texto contiene el ángulo, entonces el número está en modo polar y habría que pasarlo a modo rectangular. Caso contrario, que no contenga ese símbolo de ángulo, entonces el número está en modo rectangular y hay que pasarlo a modo polar. Simplemente creamos esta variable textCon para saber eso, para saber si Z0 contiene el símbolo de ángulo o no, y de acuerdo a eso poder seguir trabajando. Bien, lo que hacemos a continuación es, vamos acá a ponerle una condición bifurcación, la segunda opción. ¿Y cuál va a ser la condición? Le pondremos esa condición que dijimos hace un momento. Para ello aplicamos el comando acá, vamos a cadenas y en string. Lo que hace este comando es saber si un texto está dentro de otro. En este caso, nosotros buscamos saber si txcon está o incluye al símbolo de ángulo. Este comando lo que hace es, si este símbolo de ángulo está incluido o no está incluido en textcon, devuelve 0. Si está incluido, devuelve 1 o la posición en la que se encuentre, o sea, un número diferente de 0. Entonces, inString nos devolverá 0 siempre y cuando que dentro de textcon, o sea, dentro de Z0, no se contenga el símbolo de ángulo. En todos los demás casos, nos dará un número diferente de 0. Bien, entonces, ¿qué ocurrirá acá? Ocurrirá que si inString nos bota 0, entonces vamos a poner acá unos comentarios, debemos de devolver al programa un número polar. Caso contrario, debemos devolver un número rectangular, puesto que el programa lo que hará será convertir de un modo a otro. En este caso, ¿qué ocurre en el primer caso? Si inString es igual a, si dentro de textcon no está incluido el ángulo, entonces el número es polar, es rectangular, y por tanto debemos convertirlo a polar y debemos devolver al programa como resultado el número Z0 en modo polar. Caso contrario, debemos devolver el modo rectangular. Bien, a continuación lo que hacemos será convertir Z0 a modo rectangular y a modo polar, porque Z0 podrá ser ambos, no sabremos cuál es. Bien, haremos uso de las variables integradas para números reales que tiene la calculadora. En este caso usaremos A, y A contendrá primero el módulo de Z0, y B contendrá el ángulo. Estos dos comandos de abs y argumento nos permiten obtener bien sea en este caso el módulo o el ángulo, ¿sí? Bien, a continuación lo que haremos será crear o usar una variable también exclusiva de la calculadora para números complejos. Usaremos Z1. ¿Y Z1 a qué será igual? Será igual a A más, abrimos
abrimos comillas, ponemos el símbolo de ángulo, pues formaremos un número en modo polar y le ponemos el ángulo A, ángulo B. Pero esto es un texto. Para convertir ese texto en expresión matemática, en este caso número complejo, usamos el comando expre. Lo que hará será deshacerse de las comillas que representan un texto. Y entonces Z1 tendrá el número en modo polar. Bien, a continuación también usaremos variables integradas para números reales que usa la calculadora, en este caso C, para obtener la parte real de Z0 y una variable D para obtener la parte imaginaria de Z0. Multicoma. Estos dos comandos real e imaginario están aquí. Comandos. No, están ahí. Están acá. Catálogo, matemática, aritmética, compleja. Y aquí están. Parte real y parte imaginaria. Y acá está el otro comando, argumento. ¿Sí? Bien. Entonces C tiene la parte real del número complejo y D tiene la parte imaginaria. Usaremos la variable para números complejos Z2. Z2 tendrá C más, abrimos comillas, acá simplemente le pongo más y acá le pongo más, le pongo D, acá lo multiplico por I minúscula, que es la unidad de los imaginarios. ¿Sí? Este más le pongo porque esta parte será la parte real y esta parte será la parte compleja. Y todo esto será un texto. Y para convertirlo a un número complejo, en este caso, le aplico el comando expre. Y acá ya tendríamos, Z1 ya tendría el número en modo polar y Z2 el número en modo rectangular. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo hace un momento, aquí simplemente ponemos el comando return para que retorne. En este caso debemos retornar el número en modo polar, entonces ponemos Z1, y acá debajo debemos retornar, si es que el número es polar y queremos convertirlo a rectangular, Z2. Y con eso ya el programa estaría terminado. Como ves, es un programa bastante corto, pero pienso que es útil. Comprobamos. Vamos a Home. Vamos a Catálogo, Usuario, y aquí está el programa con. Le damos de argumento por decir este número. Presionamos Enter y obtenemos el número en modo polar. Volvemos a usar ese mismo número y le damos de argumento un número en modo polar como este, y debería darnos el número en modo rectangular, y sí, obtenemos el número en modo rectangular. Y como te podrás darte cuenta, el programa funciona. Bien amigos, eso era lo que quería mostrarles en este video. Espero que les sirva y hasta la próxima.